El tema de hoy es enfado. ¿De qué vamos a hablar? Del enfado. El enfado es una emoción mixta. Cuando estamos enfadados se involucran diferentes emociones. Entonces, primero vamos a definir qué es el enfado. El enfado tiene que ver con, evidentemente, frustración. Cualquier situación que no rebase en términos de recursos personales, conocimiento, habilidad, etcétera, nos va a enfadar, nos va a enojar, nos va a hacer que nos sintamos tristes. El enfado es, lo voy a definir como una situación compuesta. La situación compuesta es de que una situación que se presenta en mi vida me rebasa. No tengo los recursos, no tengo el conocimiento o simplemente me tomó por sorpresa. Si me toma una situación por sorpresa, me va a generar un enfado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habitualmente, las personas dentro de sus planeaciones personales, ya sea en el trabajo, en la escuela, en las relaciones interpersonales, en las relaciones amorosas y demás, tienen expectativas. Estas expectativas son proyecciones de lo que les gustaría que sucediera en sus vidas. Entonces, ¿qué sucede? De repente digamos, esas proyecciones que tienen proyectadas, valga la redundancia, tiene que ver con situaciones que no son realistas. Entonces, lo más frecuente es que lo que nos enfada es que tenemos una expectativa y esa expectativa no se cumple. Y al no cumplirse, nos enfada. Entonces, también hay una actitud que decimos por ahí voluntariosa. La actitud voluntariosa tiene que ver con la voluntad de que algo suceda. Entonces, cuando nos volvemos voluntariosos, quiere decir que queremos que sucedan las cosas en tiempo y forma como nosotros lo tenemos planeado. Ahora, es muy diferente tener una expectativa que tener una proyección en base a un proyecto. Cuando tenemos un proyecto, es diferente porque tenemos una serie de actividades que se tienen que cumplir para conseguir un resultado específico. Entonces no es lo mismo que la expectativa. Entonces, cuando tenemos expectativas en términos de relaciones interpersonales, aquí me voy a meter en una situación complicada por lo siguiente. Vamos a precisar una cosa y quiero que reflexionen en esto. ¿Ustedes creen que las relaciones interpersonales, el amor, la funcionalidad y el interés de una pareja es lo mismo? Va de nuevo. La funcionalidad, el amor, la eficiencia y las expectativas. Entonces mezclan todo porque uno de los elementos que nos enfada más es que una persona que nosotros decimos querer no hace lo que queremos que suceda. Y entonces de ahí sale el típico comentario o el calificativo que cada vez es más frecuente, que decir controlador. Entonces, al estar desarrollando el contenido, la preparación del contenido, había una cosa que me llama la atención. ¿Será lo mismo ser controlador que dominante? Va de nuevo. De repente tengo la percepción que cuando dicen controlador, se refieren a dominante. Los que tenemos los conceptos claros porque nos dedicamos a esto, no hay ninguna diferenciación, perdón, podemos ver una diferenciación muy clara, pero la mayoría de las personas dicen es que es un controlador o es una controladora. Ser controlador o controladora no hay tal como por sí mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de muchas cosas. Pero sí podemos tender a ser dominantes. El ser dominante quiere decir que tú quieres imponer la forma en la que se hacen las cosas y la interpretación universal de lo que sucede. En este caso estamos contextualizándolo en la pareja. Entonces, cuando uno dice que alguien es un controlador, se refiere específicamente a ser dominante. Entonces, qué quiere decir ser dominante? Vamos a ir desarrollándolo y pongan mucha atención y vayan haciendo sus notas porque es importante este concepto. Cuando yo soy dominante, se refiere a que a mí me enseñaron a hacer las cosas de cierta manera. Entonces, cuando ese parámetro o ese proceso de cómo yo hago las cosas no se cumple, quiero que la otra persona, sean padres, hijos,
la pareja, en el trabajo, etcétera, hagan las cosas como yo sé hacerlas. Y tiene sentido, nada más que a veces se exagera. Es decir, ¿cómo voy a no proteger la forma en la que yo hago una cosa porque es como la sé hacer? O sea, es decir, si me pides hacer una tarea de diferente manera a la que yo estoy acostumbrado, muy probablemente no la vaya a hacer bien o no la vaya a hacer con los estándares de calidad que o los estándares de resultado que se está esperando respecto a eso. Entonces, ¿saben cuántas personas se enfadan por eso? Creo que es uno de los elementos. No es la actividad por sí sola. Las actividades cotidianas no deberían de enfadarnos. Simplemente son actividades. O sea, es decir, no habría para qué ponerle una carga emocional a una conducta. Por ejemplo, si alguien dijera, me enfada tender la cama, ¿tendría sentido eso? Me enfada lavar los trastes, ¿tendría sentido eso? Me enfada el tráfico, me enfada el calor. ¿Se dan cuenta cómo muchos de esos factores no tienen control de ellos? Entonces, ¿por qué enfadarse de algo de lo que no tienes control? Por ejemplo, el tráfico o el calor. Está haciendo mucho calor y te enfadas. Está haciendo mucho tráfico y te enfadas. ¿Cuál sería el propósito de enfadarse? Es decir, ¿qué parte alguien nos tiene que explicar que es parte de la cotidianidad? Te puede contrariar y cada vez con esta reflexión en este contenido, irle bajando una raya hasta que no te enfade. ¿Por qué? Porque ahí es donde aplica el concepto de aceptación. Entonces, cuando tú eres capaz de aceptar la situación, aceptas la situación e inmediatamente el cerebro empieza a instrumentar las soluciones posibles y tentativas. Si me quedo estacionando en el enfado, ¿cuánto crees que me voy a tardar en generar las soluciones para resolver la situación que se está presentando? ¿Tendría sentido? El enfado también puede tener lo que viene siendo acentuaciones. Puede ser enfado con miedo, enfado con tristeza y enfado con enojo. Se dan cuenta cómo es un estado mental en donde las cosas no salieron. Entonces se puede mezclar con una emoción. Por eso el interés fundamental de este contenido es que cuando tú te enfades es una excelente oportunidad para hacer anotaciones. Va de nuevo. Yo me enfado y si tomo nota de la situación que me está enfadando, es un buen comienzo para tener a la vista en lo que tengo que mejorar. ¿Ok? El enfado no se tiene que ir así nada más, o sea, es decir, me enojé y ya. No, el enfado es motivo de análisis, o sea, es decir, si todo el tiempo me estoy enojando, tengo que revisar qué es lo que está pasando en mi mente o qué es lo que está pasando en mi vida para hacer las correcciones. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a dejar mentir, cuando estás enfadado, ¿qué nivel de desgaste tienes al día? Cuando estás enojado, pierdes precisión. Cuando estás enojado o enfadado, se te pierden las cosas. Cuando estás enfadado, olvidas compromisos. Cuando estás enfadado, pierdes la concentración. Cuando estás enfadado, te fatiga. ¿Por qué? Porque es un estado mental que tenemos que detectar inmediatamente. ¿Creen que es saludable salir a la calle enfadado? Entonces, tienen que anotar. Por eso siempre les digo, anotar. No hay forma de mejorar el desempeño personal, ni hay forma de mejorar la salud mental si no tengo un registro de lo que estoy haciendo mal o de lo que no estoy haciendo tan efectivo de tal manera que me está generando un estado mental que me fatiga, que me molesta. Y luego, también les digo una cosa, el asunto más complicado es lo siguiente: si continuamente estoy enfadado porque estoy rebasado por las cosas que no suceden como yo quisiera, ¿qué creen que sucede? Si estoy por periodos prolongados en un estado de enfado, ¿ustedes creen que va a modificar el autoconcepto y la autoestima? Evidentemente sí. ¿Por qué?
Porque si estoy en un estado de enfado porque no tengo el conocimiento o porque no tengo la habilidad o porque no tengo la paciencia para hacer una cosa con destreza, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a suponer que soy un inútil, que soy un inepto, o como decimos por ahí con el lenguaje de calle, que soy un pendejo. Entonces, si eso se empieza a elaborar en la mente, se modifica el autoconcepto y entonces empiezo a equivocarme con más frecuencia. Entonces, no es una situación menor que alguien se enfade y no atienda lo que está haciendo mal. Entonces, una persona que está enfadada o que está encabronada, como decimos en la calle, cuando está encabronada todo el tiempo, sí es motivo de preguntarse, güey, ¿por qué estás enojado todo el tiempo? O sea, ¿qué del universo o qué de tu vida o qué de tus pensamientos no son suficientemente efectivos como para que estés enojado todo el tiempo? ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes y estar monitoreando en qué momento nos estamos enfadando y qué es lo que nos enfada. Por ejemplo, la gente puede enfadarse por no tener dinero. La gente puede enfadarse porque porque les fueron infieles. La gente puede enojarse. No acabaría. O sea, si me pongo a enunciar todas las cosas que pueden enfadar a las personas, pues sería una lista prácticamente interminable. ¿Por qué? Porque es una falla de enfoque, ¿sí? Y esa falla de enfoque es porque supongo que en la naturaleza, con todos los elementos que participan en la naturaleza y en el mundo en general, tendrían que alinearse todos específicamente para yo ser favorecido, es decir, para que yo esté satisfecho con lo que me está pasando. Entonces me enfado porque la peor situación en la que me puedo ver, o sea, es decir, el peor de los escenarios es que suponga que todo está, digamos, confabulándose en mi contra, que las personas me tienen mala fe, que las personas no están colaborando, que no tengo suerte, etcétera. Cuando tenemos la incapacidad de ver que nuestras decisiones y nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de destreza, están generando cosas desagradables o que no están dentro de lo que teníamos proyectado, ¿qué va a pasar? Pues voy a estar enojado todo el tiempo. Entonces se dan cuenta cómo no son las actividades las que nos enfadan. Esa es, esa es la parte más importante del contenido. No son las actividades, no hay actividades enfadosas, si lo pudiéramos llamar de esa manera. No hay actividades que por sí solas molesten. Lo que molesta es la interpretación interna de lo que nosotros teníamos proyectado. Entonces hay muchos ejemplos que podríamos utilizar para darnos cuenta del enfado. Por ejemplo, hay gente que se enfada por tener sobrepeso y la pregunta es, si tú eres la responsable de la ingesta de tu propio cuerpo, ¿por qué te enojas? Si te reprueban en un examen, o sea, es decir, no lo apruebas porque te falta conocimiento, ¿por qué te enfadas? ¿Sí? Si las cosas no salen como tú tienes planeado y nunca planificas y no te preparas para eso, entonces ¿por qué hay enfado? ¿Tiene sentido lo que les estoy comentando? O sea, es decir, si no tengo la precaución de prepararme para una actividad, entonces ¿a quién responsabilizo? ¿Y por qué tendría que enfadarme? Entonces, lo que estoy planteando es de que cuando tienes la madurez y y realmente quieres mejorar en todo lo que tú quieras, tienes que anotar cuáles son los elementos que te hacen enfadarte. Y eso, a lo que les estoy narrando de esta manera, le llamamos desencadenantes. Entonces, un desencadenante es una situación, una persona, una posición mental, emocional que tiene alguien que nos hace sentirnos rebasados. Entonces, es el principio del crecimiento personal invariablemente. Entonces, cada que tengamos elementos que nos indican que nos estamos enfadando, anótalo inmediatamente.
Entonces, cuando lo anotas, dices, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron de mí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la falta de resultado que no obtuve? Pues precisamente para estar en una posición de este tipo. Y eso nos da pie a empezar a trabajar en nuestra mejora personal. Muchas personas me comentan y me quedé reflexionando respecto a eso, que me dicen, ¿qué puedo leer para ser mejor? Pregúntale a tu enfado. Ahora va a ser una respuesta que voy a tener a la mano porque decir, ¿qué puedo leer? Pregúntale a tu enfado, pregúntale a tu frustración y enfado qué es lo que puedes leer, porque esa es una extraordinaria oportunidad. Cuando estoy reflexionando respecto a la interacción que tengo con ustedes, llego a conclusiones que me parece que son interesantes. Por ejemplo, si me dicen, ¿qué es lo que puedo leer? ¿Qué es lo que puedo aprender? Pues ahora va a ser parte de una respuesta cotidiana de decir, algo que te enfada y algo que te frustra es una excelente oportunidad para que ese tópico, esa situación o ese entorno o esa atmósfera que se generó, pues te diga, tienes que aprender más de esto, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo muy claro para ir trabajando. Te puedes acostumbrar a estar enojado y eso sería normalizarlo. Entonces, la gente se puede normalizar y se puede este, quedar en ese estado. Entonces volvemos a lo mismo. Si te enfada una persona, hay que identificarlo. Si te enfada un trabajo, hay que identificarlo. ¿Por qué? Porque tienes que corregirlo. ¿Ok? Todo lo que nos enfada es qué es lo que me molesta de mi pareja. Lo que dice, lo que hace, lo que piensa y me lo comenta, etcétera. En un trabajo, ¿qué es lo que me molesta? Los horarios extendidos, el volumen de trabajo, la falta de comunicación entre los compañeros del trabajo, etcétera. Tengo que identificar exactamente qué es lo que me molesta. Y eso es volverse asertivo. Entonces, ahora, ¿cuáles serían elementos que complican el enfado? Uno de los elementos que puede complicar el enfado es quedarse callado, ¿sí? Y si te quedas callado, ¿cómo nos enteramos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos enteramos de algo que te enfada si te quedas callado? Ese es el punto. Y volvemos a lo mismo. Es, ¿por qué me quedo callado si tengo que gestionar lo que me está frustrando? Ahora, ¿se recuerdan que hablamos de que el enfado sucede cuando alguien cruza un límite? Los límites van a estar por todos lados. Es decir, hay muchos contenidos que tienen que ver o van a tener de referencia los límites, ¿sí? Entonces, los límites es alguien me enfada, alguien hace algo inapropiado y no establezco límites, ¿ok? Entonces, evidentemente voy a señalar con mayor claridad estos dos elementos. Uno, falta de límites efectivos y número dos, falta de conocimiento. Estos dos elementos, puede haber mucho más, pero creo que donde hay que focalizarnos, donde hay que poner el foco a la vista, tiene que ver con esos dos elementos. No puse límites efectivos y alguien está cruzando mis límites y eso hace que me enfade. Número dos, me falta conocimiento e información para poder atender eso. Y la otra, voy a incluir una más. El tercer punto sería expectativas. Entonces imagínense, la garantía de un enfado mayúsculo y que te sientas un gusano en términos de resultado es muy simple. Expectativas poco realistas, falta de conocimiento y falta de límites. ¿Saben cuántas personas no tienen claro estos tres elementos y el peor de los casos es que no los ponen de forma apropiada? Entonces estos tres elementos siempre van a estar rondando. Expectativas
no claras o no específicas, no realistas, falta de conocimiento y falta de límites. Eso va a generar enfado 100%, es decir, siempre que se alineen una o varias de estas características, el resultado va a ser enfado. Y el enfado hace que no nos concentremos y nos lleve a seguirnos equivocando, seguir errando, seguir fallando, y eso se vuelve complicado. Entonces no hay ninguna actividad específicamente que nos genere enfado. Entonces quedó claro, es un estado mental, no es una actividad. ¿Por qué? Porque cuando tienes experiencia y se presenta una situación fortuita, por ejemplo, vamos en la calle y tenemos una pinchadura en la llanta del auto, se poncha, y entonces dices, ¿por qué me enojo? O sea, ¿podía controlar eso? Evidentemente puede hacer que mis planes cambien. Ya no llegué a la cita que quería, ya no pude ir a recoger a los niños de la escuela, ya no pude llegar a mi compromiso, etcétera. O sea, pueden presentarse muchas situaciones que están trastocadas. Pero la pregunta es, ¿y me beneficio yo de estar enfadado? ¿Tengo alguna aportación de valor? Si no es lo que les dije, la medida específica de que si me enfado por algo lo anoto, pues entonces no tiene ningún sentido. O sea, es decir, me puedo enojar. ¿Por qué? Porque se prende un foco rojo, por poner un ejemplo metafórico, se prende el foco rojo y ya no pude concluir lo que yo quería. Entonces, si tomo notas de qué es lo que tiene que suceder, evidentemente el enojo es menor cuando se me poncha la llanta si traigo una llanta de refacción, si el gato para elevar el auto y quitar la llanta es la adecuada, si tengo un aparato neumático eléctrico que me pueda ayudar a quitar las tuercas o los birlos del auto, pues evidentemente eso es preparar y eso no es aprendizaje. ¿El enfado creen que es importante para aprender? El enfado definitivamente es importante para aprender. ¿Por qué? Porque el enfado nos dice, aquí tienes que poner atención para hacer el ajuste. Si simplemente es una andanada de enojo y maldecir y pendejear a los demás, ¿qué proceso de aprendizaje habría ahí? Entonces, si nada más responsabilizo a otros, ofendo a otros y maldigo y no hay ningún ajuste, entonces estoy destinado a seguir enfadado y seguir fracasando. Ahora, tiene un costo moral. Vamos ahora a dirigirnos por otro aspecto del mismo contenido. ¿Qué pasa cuando estamos enfadados todo el tiempo? Una persona que está enfadada todo el tiempo o gran parte de su tiempo es confiable. Nos hacemos un daño moral porque cuando somos unos enojones o unos coléricos o unos enfadosos que estamos de mal humor o estamos enojados todo el tiempo, nos hacemos un daño moral. Porque las personas enojonas no quieren, nadie las quiere en sus equipos de trabajo, nadie las quiere en sus familias, nadie las quiere como pareja, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso porque si no somos conscientes de que estamos enfadados todo el tiempo y que somos ineptos, pues entonces tenemos un gran problema. Entonces tenemos que identificar cuáles son las cosas que nos enfadan, cuáles fueron las situaciones en las que no tuvimos precaución y que finalmente desembocaron en una situación problemática. Entonces se dan cuenta, entonces, ¿cómo conecto todo esto con los padecimientos que las personas tienen? Las personas que tienen ansiedad, las personas que tienen depresión, las personas que tienen miedo, evidentemente no atienden a estos elementos que estoy considerando. Por arte de magia no van a desaparecer los síntomas, no van a desaparecer los síntomas aun y cuando estén tomando medicamento, porque el medicamento va a trabajar en el síntoma. El desencadenante, si nunca lo encuentro, puedo estar consumiendo medicamento por mucho tiempo y no va a cambiar la condición. ¿Ok?
Ningún doctor le dice eso, o no digo ninguno, me retracto de lo que acabo de decir. Pocos doctores o algunos le tienen que decir a los pacientes que un medicamento no es para siempre. Claro que muchos, por supuesto que lo hacen, ¿ok? Pero no quieren entrar en debates con nadie. El paciente tiene que estar consciente absolutamente de que tiene que modificar sus hábitos y tiene que tener un proceso. Cuando tú vas a un proceso terapéutico, se supone que es para aprender de ti, analizar junto con el terapeuta para encontrar cuáles son las deficiencias que tienen que ver con conocimiento o las malas prácticas que te están llevando a estados alterados de conciencia. Pero tú eres el responsable de identificar y generar la habilidad para poder defenderte de esa situación problemática. Si estás con infieles todo el tiempo o si insistes, como dicen por ahí, de estar enamorado de un narcisista, pues te estás comprando una maleta de problemas. Entonces, si estás obstinado en que una persona que te hace daño la quieres a un lado, pues volvemos a lo mismo. Si alguien consuetudinariamente te está enfadando, pues tienes que hacer algo. O restableces los límites o te alejas de la persona. Sea quien sea, no importa quién sea, no importa si son tus papás, no importa si es tu pareja, no importa si son tus hijos, no importa quién sea. O sea, tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque sigues cerca de la fuente. O modificas tu interpretación o te alejas de la situación. Entonces, esto es motivo para muchos más en vivos por lo siguiente. Es decir, hay muchas formas de resolver las cosas. O hago modificaciones dentro de mí, o sea, es decir, si no puedo modificar el exterior, las modificaciones tienen que ser de forma interna. Si puedo modificar el exterior, pues entonces modifico el exterior. Si tengo que aprender algo para ser más hábil, aprendo algo para ser más hábil. Pero si nada más me quedo con el enfado y con la frustración permanente o frecuente o crónica, pues el pronóstico no va a ser muy bueno que digamos. O sea, es decir, vamos a estar estancados, nos vamos a seguir sintiendo mal y la consecuencia de estar, eh, de estar frecuentemente con síntomas, o sea, es decir, con sintomatología psicosomática, o sea, es decir, que tiene un origen mental, se convierte en una emoción y luego se convierte en un padecimiento físico. Entonces hay que tener cuidado porque hay muchas enfermedades crónicas que tienen su inicio en estados mentales que no se atienden. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se normalizan. Entonces, en tanto sigamos haciendo eso y teniendo esa práctica, difícilmente vamos a poder seguir adelante. Estos contenidos siempre van a ayudar a que tengamos una idea medianamente clara o muy clara de estos fenómenos, pero en cuanto algo no lo tengamos bajo control, inmediatamente hay que atenderlo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los dientes? Cuando te duele un diente, más bien no te lo revisas y cuando te empieza a doler el diente, pues es demasiado tarde. Cuando vas al dentista, a veces la pieza ya no puede ser rescatada. En el caso de lo mental, es más confuso porque si no tienes los conceptos claros, pues es mucho más fácil que no lo detectes. Entonces, si no tienes conciencia de una situación porque nadie te ha platicado de ella, pues es muy complicado. Por eso es importante estos contenidos que yo comparto con ustedes con la intención de estar monitoreando frecuentemente en qué estás pensando, cuáles son las situaciones en las que te ves inmiscuido o relacionado por tus decisiones, cualquiera que éstas sean, buenas o malas, si se va a hacer con un juicio de valor. Y cuando decimos que son malas decisiones es porque no aportan valor. ¿Ok? Entonces, la moraleja del asunto o el resumen del asunto es una excelente oportunidad registrar qué es lo que me molesta, cuáles son las condiciones, en qué estaba pensando en ese momento precisamente para hacer ajustes. Si no registro eso, estoy perdiendo la posibilidad de un indicador
claro y conciso de en dónde tengo que hacer modificaciones, tanto internas como externas, de hacer nuevos convenios, hacer nuevos límites precisamente para renegociar la situación con las personas con las que convivo frecuentemente y de ahí pues tener una mejor proyección y calidad de vida en términos mentales, emocionales y en general de convivencia personal.